Comenzamos, ¿qué es la falsa doctrina? La doctrina, para empezar antes de orar, es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite nuevamente estudiar más sobre tu doctrina, sobre el cristianismo, sobre la historia de la iglesia, todo lo que nos has estado enseñando a lo largo de estos estudios. Ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir siendo hacedores, a conocerte más a través de todas estas cosas para que podamos saber bien cómo defender nuestra fe cada que se levanten los engañadores y los falsos maestros. Gracias porque tú nos das tu doctrina bíblica que nos guía y que nos capacita para toda buena obra y que es la que nos lleva a madurar. Ayúdanos a desearla como niño recién nacido todos los días, todo el tiempo, para que cada día crezcamos en nuestro conocimiento y, como dice Santiago, seamos hacedores de tu palabra, que es lo más importante. Ponemos en tus manos este estudio, es para tu gloria y honra, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces el diccionario dice que la doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Entonces puede haber doctrinas de todos colores y sabores, de filosofías, religiones, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar de ese tipo de doctrinas, sino vamos a hablar de doctrinas bíblicas. La doctrina bíblica se refiere a la enseñanza que se alinea con la palabra revelada de Dios, una interpretación correcta de la Biblia. La falsa doctrina es cualquier idea que quiere contradecir o quiere agregar o quitar de la doctrina que Dios dio a través de la palabra. Todo eso es una falsa doctrina. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niegue su nacimiento virginal, pues es una doctrina falsa, porque contradice la enseñanza clara de Mateo 1:18. Mateo 1:18, que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, ya comprometida con él, antes de que se consumara el matrimonio, en aquella época ya al estar desposado ya era como si estuvieran casados, pero vivían separados todavía. Pero todavía no se consumaba el matrimonio. Dice que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que María era virgen antes de que. Por eso vemos que es una enseñanza falsa. Ya desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores, como Gálatas, Colosenses, algunas partes de Tito, porque como ya había falsa doctrina, Pablo empieza a defenderla, a atacarla, ¿no? Pablo exhorta a su discípulo Timoteo también a que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo las herejías y estaban confundiendo la grey. Primera de Timoteo 6:3-4. Primera de Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Como seguidores de Cristo no tenemos excusa para permanecer ignorantes de la teología. Es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que no lo entiendo. No hay excusa para permanecer ignorantes. ¿Por qué? Porque en Hechos 20:27 dice que tenemos todo el consejo de Dios. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Y está disponible? Sí, está disponible para nosotros. Y la Biblia está completa. Por eso le dijo Pablo a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 le dijo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos menos probabilidades de ser engañados por charlatanes y falsos profetas cuando hacemos esto.
Cuando conocemos la palabra de Dios, ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia la artimaña del error, que dice Efesios 4:14. Por eso esto es bien importante. Ahora, es importante señalar la diferencia entre la falsa doctrina y desacuerdos denominacionales. Ahí son dos cosas diferentes. Diferentes grupos congregacionales ven temas secundarios en la escritura, como ya los hemos estado viendo, de manera diferente. ¿Cuándo es el rapto? ¿Cuándo es el milenio? Son cosas secundarias. Estas diferencias no son siempre debido a la falsa doctrina por parte de alguien. Ya vimos que el principal problema no es la doctrina, sino, como vimos, la incredulidad de muchas personas, la hermenéutica incorrecta. No queremos dedicar mucho tiempo al estudio de la escritura. Y todas las que hemos estado viendo a lo largo de los estudios. Las políticas de la iglesia, decisiones de los líderes, el estilo en que adoran, en la adoración, etcétera, etcétera, pues todos están abiertos a discusión, porque esto no es doctrina. Y lo que no es doctrina, pues sí pueden hablar entre los ancianos, incluso algunos creyentes, donde si preguntan pueden aportar algo para ir mejorando. Pero están abiertos a discusión, ¿por qué? Porque no están tratados directamente con la escritura. Lo que está tratado directamente en la escritura, así debe de ser, porque así dice la Biblia. Incluso aquellos temas que se abordan en las escrituras a menudo son debatidos por discípulos de Cristo que son sinceros, no lo hacen con mala fe, son sinceros. Entonces, la diferencia en la interpretación o en la práctica no califica necesariamente como una falsa doctrina. Hay que ver qué interpretación es y de qué parte de la escritura es. ¿Se dan cuenta? Y tampoco deben dividir el cuerpo de Cristo, como lo vimos en el estudio anterior. La falsa doctrina es aquella que se opone a una verdad fundamental o una verdad que es necesaria, pero para la salvación, donde afecta tu salvación, que lo cambies, que lo distorsiones. Eso es todo lo que es Jesús, a lo que vino, para qué vino, la salvación por gracia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también podemos ver ejemplos de falsa doctrina para entender un poco más. Eliminar el infierno, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? No, no hay infierno. Aquí lo vivimos. ¿Y quieres eliminar el infierno? Cuando la Biblia describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno, es el destino de cada persona no regenerada. Apocalipsis 20:15. Y Jesús habló muchas veces también del infierno, como también vimos. El negar el infierno, entonces contradice directamente las propias palabras de Jesús, porque él habló del infierno. Mateo 10:28, ahí él habló del infierno, y por lo tanto eso sí es una falsa doctrina. Hay otra idea por ahí que dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad? No, hay muchos caminos para llegar a Dios. Esa es una filosofía y que se ha vuelto popular recientemente bajo el disfraz de la tolerancia. Así lo hacen, de la unidad supuestamente, del amor. Pero esta es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque sostiene que puesto que Dios es amor, dicen ellos, se le aceptará cualquier esfuerzo religioso con que tengas buena intención y le eches ganitas y con que seas sincero. Lo va a aceptar el Señor. Tal relativismo se burla de todo lo que la Biblia dice y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de que el Hijo de Dios tome forma de hombre y sea crucificado por nosotros. Entonces, ¿para qué? Elimina completamente el Evangelio. De que todos los caminos, todas las formas. ¿O qué fuerzas tengo que estar en Jesús?
y tengo que estar en una iglesia cristiana y tengo que creer que Él murió, resucitó y que va a venir y que Él es Dios y todo eso. Y si no creo en eso, ¿a poco el budista tal que meditaba día y noche y que ayudaba a las personas y les daba de comer y todo su dinero se lo gastó, ¿a poco se va al infierno aunque no crean en Jesús? Pues sí. ¿Quién dice eso? La Biblia lo dice. Sus obras eran trapos de inmundicia. Aunque muchos no lo estén haciendo con una intención perversa, ¿no? Sino que aparentemente por ignorancia pueden tener la mejor intención que quieras, tus intenciones no te salvan. Eso también es importante entenderlo. Todo eso contradice las palabras directas de Jesús respecto a que Él es el único camino de Dios, ¿verdad? Entonces no hay muchos caminos. Juan 14:6 dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. No dice, no te preocupes, pues echándole ganitas, siendo sincero, dándole de comer a los pobres, nada más. Y aunque no vengas en mí ni estés conmigo, tú te salvas. Él nunca dijo eso. Cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo, otra cosa importantísima, no, yo sí creo en Jesús, pero yo creo que es un profeta o un hombre digno de imitar, ¿no? Un buen maestro. Está redefiniendo la persona de Jesús. Eso también es falsa doctrina. La doctrina que niega la deidad de Cristo, que es hombre, creo que es hombre, pero no creo que sea Dios, es falsa doctrina. El nacimiento virginal que ya dije es falsa doctrina. Que era cualquier hombre y pecaba como todos, es falsa doctrina porque él vivió sin pecado. Su verdadera muerte, porque hay quienes dicen, no murió. Se durmió y luego lo enterraron, como todos. También es falsa doctrina. Su resurrección, no, yo no creo que haya resucitado, pero sí creo en él. Es falsa doctrina. Y todo eso, no tienes la fe genuina al distorsionar estas cosas, no eres salvo. Una cristología, la cristología es todo lo referente a Jesús. ¿Quién es? Y su propósito, todo lo que hizo. Y si esa cristología está descarriada por parte de algún grupo, se identifica fácilmente como una secta, hermanos. Cuando alguien tiene descarriada, por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta porque ellos no creen que Jesús sea Dios. Igual los mormones. Entonces, es una secta o un culto que puede pretender ser cristiano, porque ellos dicen que también son cristianos, pero que en realidad están enseñando falsa doctrina. Incluso muchas denominaciones importantes. Muchas denominaciones han comenzado un rápido deslizamiento hacia la apostasía, declarando que ya no se aferran a las interpretaciones literales de la Escritura o la deidad de Cristo. Y entonces se han desviado, han caído en el error. Primera de Juan 4:1-3. Primera de Juan 4:1-3 deja claro que una negación de la cristología bíblica es anticristo, o sea, antibíblica. Jesús describió a los falsos maestros dentro de la iglesia como lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Mateo 7:15. La enseñanza que añade obras religiosas humanas a la obra de Cristo, como te dicen que está bien que creas en Cristo, pero quieren agregarle algo más como elementos necesarios para salvarte, eso también es antibíblica, es falsa doctrina, la salvación por obras. Esta enseñanza puede declarar de labios para afuera, no, sí, la salvación es por fe y todo lo que dije anteriormente, pero dicen que hay que agregar algo más. Creen todo lo que Jesús es bíblicamente, pero dicen que es necesario hacer otra cosa. Pues todos ahí están errando. Porque ellos insisten en que tienen que hacer un ritual religioso. Si no te bautizas en agua, no te salvas. Ya están agregando una obra. Y le están diciendo que por esa obra te salvas. Entonces Jesús no es suficiente. Su sacrificio.
Algunos grupos incluso legislan estilos de peinados. Te tienes que peinar de esta manera, tienes que tener el pelo de esta manera, te tienes que vestir de esta manera y el consumo tienes que comer ciertos alimentos. Y Romanos 11:6 advierte en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras. Dice Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, o te la ganas o es gratuita. Una de las dos cosas, no pueden ser las dos cosas. Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe y nada de lo que hagamos puede añadirle a quitar la salvación. Gálatas 1:6-9 dice, proclama una maldición sobre cualquiera que cambie las buenas nuevas de la salvación por gracia. Lo dice, así un ángel del cielo te predica otro evangelio diferente, sea anatema, maldito. Otra cosa que es falsa doctrina es la enseñanza que presenta la gracia como una licencia para pecar, o sea, el otro extremo. Eso también es falsa doctrina. Porque implica que lo único que se debe hacer para estar bien delante de Dios es creer en los hechos acerca de Jesús. Con que creas todo lo que Él es y lo que hizo, haces una oración en algún momento y luego retomar el control de tu vida como tú sigas viviendo, pero ya tienes la garantía de ir al cielo porque ya reconociste y dijiste todo que sí. Y obviamente eso no es así. Eso es falsa doctrina. Pablo trata con esa forma de pensar en Romanos 6. Y 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, o sea, no es de que salvo ahora y salvo para siempre y tiene licencia para pecar. ¿Qué herejía es esa? O sea, qué barbaridad. ¿Dios te salvó para que te diera licencia para que vivas como quieras? Pues claro que no. Esa transformación que Dios da en respuesta a la fe del creyente en Cristo cambia los comportamientos externos. Empieza del interno y lo cambia al externo. Conocer y amar a Cristo es obedecerle. Sinónimo de obediencia. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Satanás ha estado confundiendo y pervirtiendo la palabra de Dios desde el jardín del Edén, ya lo hemos visto. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, intentan aparecer como siervos de justicia, sin embargo se conocerán por sus frutos, dice Mateo 7:16. Se conocerán por sus frutos. Un charlatán que promociona falsa doctrina, como las que ya acabamos de ver, ejemplos que di, pues va a mostrar señales de soberbia, avaricia y rebelión. Y a menudo promoverá participar en inmoralidad sexual. Segunda de Pedro 2:14. Porque no trae sana doctrina, tiene falsa doctrina. Y la falsa doctrina no produce vidas piadosas. Somos sabios para reconocer cuán vulnerables somos a la herejía y que lo convirtamos en un hábito como lo hacían los de Berea. Orando, estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando nuestro objetivo es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, pues vamos a ir muy lejos para evitar los peligros de la falsa doctrina. Hechos 2:42 dice, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí estaba la prioridad que daban ellos. Y esa devoción los protegía y tenemos que imitarlos porque eso nos protege a nosotros y nos asegurará de que estamos en el camino de que Jesús nos mostró, en la sana doctrina y no en la falsa doctrina. Ahora, entramos a otra pregunta, ¿por qué la sana doctrina es tan importante? ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Pablo en Tito 2:1
Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice. Habiendo entendido lo que es la doctrina y los tipos de doctrinas que puede haber, y especialmente en la iglesia que puede haber, pues falsa doctrina, ahora vamos a ver esto de la sana doctrina, lo contrario. Esa orden que le dio a Tito, dejan claro que la sana doctrina es muy importante, pero ¿por qué es importante? ¿Realmente lo que creemos marcará la diferencia? La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Tienes un mensaje específico. Estás anclado a un mensaje específico. Tienes convicción en algo específico. No andas ahí divagando. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Así lo habló Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4 lo mencionó. El Evangelio, ¿no? Estas son las incuestionables buenas nuevas y son de vital importancia. Cambiar este mensaje del Evangelio y todo lo que conlleva es cambiar la base de tu fe. Y hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Entonces ya no estás adorando al verdadero Señor, al verdadero Cristo. Nuestro destino eterno depende de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Creer conlleva obedecer. Efesios 1:13. Efesios 1:13. También la sana doctrina es importante porque el Evangelio es un deber sagrado. El Evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios al mundo, que Dios nos libre de eso. Nuestro deber es entregar el mensaje tal y como Dios lo dio, no de cambiarlo. Judas expresa un sentido de urgencia para guardar la fe. Dice, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Y ahí la palabra contender lleva la idea de luchar incansablemente por algo y de dar todo lo que tiene. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni de quitar a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19. Aunque ya aplica, le está hablando de Apocalipsis, pero ese principio aplica para toda la Escritura. En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, recibimos lo que nos es transmitido y lo guardamos, lo obedecemos, la forma de la sana enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús, como dice 2 de Timoteo 1:13. Otra cosa por la que es importante la sana doctrina es porque lo que creemos afecta a lo que hacemos. Lo que creemos va a afectar lo que hagas. El comportamiento que tú tengas es sí o sí una extensión de tu teología. Y hay que tener cuidado porque puedes tener teología correcta intelectualmente, pero no la vives. Y puedes tener intelectualmente la teología correcta, pero tú sigues aplicando la otra sabiduría del mundo. Ese es un peligro. ¿Cómo te das cuenta? Pues cuál es tu estilo de vida. Hay gozo, hay paz, hay contentamiento, hay unidad. O hay todo lo contrario, pues te vas a dar cuenta que es lo que estás viviendo. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Lo que piensas y lo que actúas, siempre hay una correlación. Por ejemplo, dos personas se paran en la parte alta de un puente. Imagínate que están paradas en la parte alta de un puente. Y uno cree que puede volar. Y otro considera que no puede volar. Su siguiente acto será bastante diferente, ¿verdad? Porque el que cree que puede volar se va a aventar. Y el otro que cree que no puede volar dice, no, yo de menso, yo no me aviento. Pues, ¿por qué les digo eso? De la misma manera,
Un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, porque hay personas que dicen, no existe el bien y el mal, no hay infierno, todo se vive aquí. ¿Se dan cuenta? Pues naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. Y eso lo puedes ver todos los días a cada que sales al mundo. Como la diferencia. El problema es que nosotros a veces nos comportamos como si no tuviéramos normas morales definidas. Las sabemos y ahí están, bien bonito, adornadas, pero no las vives. Y entonces no hay ninguna diferencia entre ti y el incrédulo. En una de las listas de pecados que se encuentran en la Biblia se mencionan cosas como la rebelión, el asesinato, la mentira y el comercio de esclavos. La lista concluye dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, 9, 10. Porque todo eso, ¿qué quiero decir aquí? Que si tú vives en rebelión, en mentira, en pecado como un estilo de vida cualquiera que sea, te estás oponiendo a la sana doctrina. Aunque tú digas que la tienes y aunque digas que la crees. Te estás oponiendo a la sana doctrina en la práctica, hermanos. ¿Se dan cuenta lo peligroso? En otras palabras, también podemos ver que la verdadera enseñanza va a promover la justicia. La verdadera enseñanza va a promover la justicia. El pecado florece, ¿cuándo? Cuando te opones a la sana doctrina en la práctica. Entonces esto nos lleva a saber de qué sirve que sepas todo. Si tú en la práctica te estás oponiendo y oponiendo y oponiendo y oponiendo. Entonces la enseñanza debe de llevar, modelarla con la vida. Porque puede que no te opongas en la enseñanza, pero en tu vida te estás oponiendo. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentiras. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay cizaña en el trigo y lobos en medio de las ovejas. Mateo 13:25. Entonces, la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira, pues es que sepas cuál es la verdad. ¿Ah? Porque si no sabes cuál es la verdad, pues como aunque ores todo lo que quieras. Y vengas a la iglesia todas las veces que quieras. Pero si no conoces bien la verdad completa, que es la palabra de Dios, de la forma correcta, interpretada correctamente, pues no vas a poder distinguir, no hay discernimiento. La sana doctrina es importante porque al final de la al final, ¿cuál es el final de la sana doctrina? ¿Cuál es el propósito de la sana doctrina? Glorificar a Dios, pero ¿y eso cómo va a ser? El final de la sana doctrina es la vida. O sea, que la vivas. Para la gloria de Dios, obviamente. No nada más para que engordes y engordes y engordes de mucho conocimiento, sino para que la vivas. Por eso Pablo exhorta a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Por el contrario, el final de la sana doctrina es la vida, que te da vida, gozo, paz, paciencia, etcétera. Andas en el Espíritu Santo y eso te vigoriza, te fortalece. Y el contrario, la falsa doctrina te destruye, te va a llevar a la destrucción. Dice, porque algunos hombres han entrado en cubierta a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Entonces, cambiar el mensaje de la gracia de Dios es hacer algo pecaminoso. Y la condena de tal acción es muy grave. Predicar otro evangelio que en realidad no es el evangelio real
conlleva un anatema, a que seas maldito o maldita. Caes bajo maldición, como dice Gálatas 1:6-9. ¿Se dan cuenta lo importante de entender estas cosas? La sana doctrina también es importante porque anima a los creyentes. Ya vimos que la falsa te destruye en todos los aspectos, pero esta te anima, te fortalece. Un amor por la palabra de Dios trae mucha paz. Salmos 119, 165 lo dice. Salmo 19, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Ya ven? Y nada los hace tropezar. ¿Y qué conlleva amar? Obedecer. Tú no esperes tener paz, ni gozo, como lo hemos estado viendo, si no obedeces, no amas la palabra interpretada correctamente. Porque a veces queremos esas bendiciones, pero sin hacer lo otro. Y luego Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Qué está anunciando? Según lo que estamos viendo, la doctrina, la sana doctrina que empieza en las buenas nuevas, que es el Evangelio. ¿Y que esas buenas nuevas qué traen? Dice ahí, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice: a Sion tu Dios reina. Ahora entendemos más lo que dijo Isaías allá. Un pastor, un creyente, debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso, ¿de qué te tienes que cerciorar? De que tienes sana doctrina aquí en la mente y en la práctica. Si no, no vas a convencer ni a los que contradicen, ni puedes exhortar a nadie. Porque si lo haces, es más el daño que vas a ocasionar que el bien que vas a hacer. Pero a veces eso es lo menos que nos importa. No llevo tantos años en la iglesia, no, yo ya sé. Yo puedo decir, y ni siquiera sabes nada. Lo aplicas mal. La palabra de la sabiduría es: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22:28. Los linderos antiguos, o sea, la sabiduría es como una valla que Dios te pone, y no la traspases porque te va a ir muy mal. Mejor sujétate a eso, nada más. Si podemos aplicar esto a la sana doctrina, lo que dice Proverbios 22:28, la lección es que tenemos que preservarla intacta, la sabiduría, la que proviene de lo alto, y que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11:13. Hemos visto qué es la falsa doctrina, cómo la podemos distinguir ahora, y hemos visto qué es la sana doctrina. Vamos a terminar. ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Habiendo entendido todo lo que hemos estado viendo, la Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra, en la sana doctrina, para nuestro crecimiento espiritual. La iglesia primitiva era lo que hacían, ya lo dije: perseveraban en la doctrina, en los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces debemos seguir el ejemplo de devoción y de las demás cosas que ellos hacían. En aquel entonces no tenían un edificio designado para la iglesia, pero ellos preservaban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Lo hacían en las casas. Hechos 2:46. Con esto entendemos que donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y sobre todo en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso no está mal que nos reunamos y que estemos, pero
pues lo más importante es la palabra de Dios, por encima de la coinonía. O sea, si hay una reunión, vamos a dar un breve estudio, ¿verdad? Chiquito, aunque sea de 15 a 20 minutos, pero eso es lo más importante de todo, ya después convivimos. O sea, en cualquier reunión, la asistencia de la iglesia no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes, es un mandamiento. Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, o sea, la venida de Cristo, no dejes de congregarte, es un mandato. Acuérdense que hemos estado viendo que hay cristianos que dicen, no, yo no voy con la bola de hipócritas porque han sido lastimados, han sido heridos por otras iglesias y entonces ya no se quieren congregar y piensan que todas son iguales, mejor me quedo en mi casa y me pongo a estudiar la Biblia. ¿Cuál es su prioridad ahí? Pues son ellos, para que no lo lastimen según, para que no les hagan sentir mal. No hay iglesias perfectas, ya lo hemos visto también, pero sí hay iglesias que están cerca de la Biblia, más cercas que otras. Incluso en la iglesia primitiva algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes, pues por algo les dice a Hebreos. Siempre que la Biblia, el Espíritu Santo dice algo, es porque algo estaba pasando en la iglesia. No se los dice así nada más porque sí. Algunos ya no se querían reunir. El autor de Hebreos dice que eso no es el camino a seguir. Están errando. Necesitamos y no hay pretextos de que es que a mí, es que yo fui, y es que me trataron, y es que me dijeron, y es que no hay amor. No hay ningún pretexto de esos para no estar en el cuerpo de Cristo, que somos el templo de Dios. Necesitamos la fortaleza que nos brinda asistir a la iglesia. Obviamente, ya lo he dicho, en la iglesia puedes encontrarte incrédulos, puedes encontrarte débiles y puedes encontrarte cristianos maduros. ¿Qué tienes que hacer? Pues busca juntarte con personas que te puedan ayudar a crecer y a conocer más a Dios. Y amando a todos por igual, obviamente, cuando se necesite convivir con todos, sí. Y exhortándonos unos a otros para que todos lleguemos a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos la fortaleza que nos brinda. Y la llegada del fin de los tiempos, que cada día se acerca más, nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a la iglesia, como nuestra prioridad. La iglesia es el lugar donde los creyentes podemos amarnos unos a otros. Todo esto lo voy a comentar porque también es importante, porque a veces pensamos que yo cumplí con ir. Ni siquiera hablas con nadie, no conoces a nadie, pero yo ya fui a la iglesia. No, así no funciona tampoco. Debe de haber un momento, tal vez cuando eres nuevo y tienes pena y no sé, o traes cosas en tu cabeza raras, no sé. La Biblia te limpia y tienes que empezar a convivir con los demás hermanos y hermanas para amarse unos a otros, como dice 1 de Juan 4:12. Para exhortarnos unos a otros. Hebreos 3:13 dice que nos tenemos que exhortar. Considerarnos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. ¿Cómo te vas a estimular en el amor y en las buenas obras si nada más ya vine, ya comí, ya me voy? Porque tengo otras cosas que hacer. Entonces a veces no hemos entendido la importancia de lo que es asistir a la iglesia y a qué vas a la iglesia. Servirnos unos a otros también es otro punto importante. Hebreos 10:24. Instruirnos unos a otros. Instruirnos, Gálatas 5:13. Honrarse unos a otros, Romanos 15:14. Ser bondadosos y misericordiosos unos con otros, Efesios 4:13. ¿Y cómo vas a hacer todo eso? Pues tienes que conocer a hermanos y hermanas y tienes que hablar. Eso lo entendí yo, el ir y córrele, vámonos. No, hay que tomar tiempo para estar, platicar, lo que se pueda, ya. Si hay una reunión entre semana, pues qué bien y todo, pero siempre buscando, ¿no?, la fraternidad. Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, en 1 Corintios 12:27.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tendemos a pensar más de las personas. Y es que no les hablo porque nada, se ve que es mi payaso, no, se ve que... O sea, luego empezamos a hacer pensamientos preconcebidos de la gente. No, acércate, preséntate. Pero es que no me habla. Pues háblale tú. Acércate y dice, hola, ¿cómo te llamas? En la hora de la comida, ¿cómo estamos todos ahí en las mesitas? Ahí tienes la oportunidad. Hermano, ¿cómo se llama? Y ahí puedes empezar a conocer gente, hermanos y hermanas. A veces puede que tengas mucha pena y pues sí seas de tiro muy tímido, tímida, ¿no? Y no quieres hablarle a nadie. Pero hay que orar a Dios para que eso no sea así. Entonces, para que el cuerpo de la iglesia funcione, que funcione apropiadamente todas las partes del cuerpo, necesitamos estar presentes todos y funcionando. Primera de Corintios 12, 14, 20. También lo menciona. Entonces, con esto, como ya dije, no es suficiente asistir a una iglesia por compromiso y ya. Debemos estar involucrados en algún tipo de servicio que ayude a otros, a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos y la Biblia dice que tenemos que hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Pero a veces no lo hemos entendido. Tienes un don, si eres creyente, tienes un don que Dios te dio y tienes que usarlo para edificación unos con otros en la iglesia. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual. Y ojo, escucha esto bien, otra vez lo voy a repetir. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual si no asiste a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. Porque igual puedes ir, pero pues no haces lo demás. No usas tus dones, no hablas a nadie, no exhortas a nadie, nadie te conoce. De vista nada más, ya. Entonces no vas a llegar a la plena madurez espiritual. Se necesita. Primera de Corintios 12, 21, 26. Por estas y otras razones que acabo de mencionar, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo, como ya también dije, deben ser actividades regulares en la vida del creyente. Voy a la iglesia, participo y hago compañerismo. Pero a veces se puede hacer entre semana, cuando se puede, ¿no? Cuando tengas oportunidad. Vamos a reunirnos ¿Para qué te reúnes? ¿Para chismear de las otras personas? ¿Para hablar mal de los otros? No. Te reúnes para hablar. ¿Y qué vas a hablar? ¿Qué es lo más importante? Pues hablar de la palabra de Dios, pedir de nuestras vidas para conocernos más y para saber por qué podemos orar unos por otros, confesar nuestros pecados unos a otros. Todo eso lo dice la Biblia. No es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, porque hay veces que piensas que pecas porque no vas un domingo. Bueno, depende por qué no fuiste. Si fue porque fue algo que fue fuera de tu control, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si es por flojera, porque preferiste quedarte a hacer otra cosa como prioridad y tú estabas bien y tenías el tiempo, ahí sí es pecaminoso el asunto. Porque ¿cuál es tu prioridad entonces? Entonces, alguien que ha confiado en Cristo verdaderamente, pues debería tener un deseo de adorar a Dios, de ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Porque si no tienes esto así como lo estamos viendo, no lo estás viviendo, hay que examinar porque entonces hay un problema ahí espiritual. ¿Amas a Dios? ¿Cómo lo pruebas? Tienes que amar a los hermanos. ¿Y cómo pruebas eso? Pues haces coinonía, unidad, te preocupas por ellos, quieres saber cómo están para orar, para ayudarles, o viceversa, ¿no? Unos con otros. Pero si hay veces que podemos ver a nuestros hermanos como ni mi familia es, ni lo conozco. Pues qué débil estás en estas cosas porque no has entendido nada. Tus hermanos en la fe son más importantes, por decirlo de esta manera, aún que tu propia familia de sangre. ¿Qué dijo Jesús? Cuando le fueron a ver a sus discípulos, le dijeron: Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera buscándote. ¿Qué dijo él?
¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi mamá y esos son mis hermanos. Y no digo que hagas a un lado a tu familia de sangre, no estoy diciendo eso. Sino que así como buscas relacionarte con tu familia de sangre, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, no sé los que tengas, pues debes de hacerlo con mayor prioridad con tus hermanos en la iglesia. Y por eso son los estudios que hay semanalmente para que pues trates de entrar porque a veces el domingo, a veces sí, por el ajetreo y todo, pues no se puede tanto. Muchos llevan prisa, otros no tienen cosas que hacer. A veces suele suceder. Pero pues hay otros momentos donde pueden hacer coinonía. Somos piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice Primera de Pedro 2:5. Somos piedras vivas. Y la mezcla es el amor que nos une a todos. Y ese amor se muestra en nuestro compañerismo, en orar los unos por los otros, etcétera, etcétera. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, entonces, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros, porque todos estamos en Cristo. Y esa conexión debe de serse evidente cada vez que vas a la iglesia. ¿Se ve esa conexión en tu vida realmente de que eres una casa, que es un tabique con la casa espiritual, que son un cuerpo, un solo cuerpo? Y debe de verse esa conexión cada que vamos a la iglesia. Y vuelvo a repetir, a veces entiendo cuando eres nuevo y pues acabas de llegar, pues no sabes ni qué hacer, ni para dónde moverte, y pues no todos los hermanos tienen este entendimiento. Como ya dije, algunos son incrédulos, otros son débiles y otros son maduros, y pues a veces tampoco ni se te acercan, están igual que tú. Pero hay que buscar la manera pues de ir conociendo a las personas y de ser coinonía en los estudios, en el servicio, para emplear nuestros dones. Y entonces andar como Dios quiere que andemos y hacer las cosas, pues evidencia para que realmente no amemos solo de palabra. Juan dice, no, hijitos míos, no amen de palabra, sino de hecho. Hay que reflexionar sobre estas cosas y que Dios nos ayude pues, a obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra la que está, la que manda, no somos nosotros. Y en la forma práctica, por eso hemos visto que los evangelios, los 4 evangelios, son la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Hechos empieza a narrar cómo fue la primera iglesia y cómo empezaron a ellos a perseverar en la doctrina, en la oración, en el compartimiento del pan. Y luego las cartas ya hablan de la vida en la iglesia, porque la iglesia empezó en el Hechos 2. Y ahora las cartas de Pablo es cómo hacer vida en la iglesia, o sea, cómo tienes que vivir ahora como iglesia. Eso es lo que hablan todas las cartas en resumidas cuentas. Luego llegamos a Apocalipsis y pues ahí habla de lo que va a ocurrir, ¿no? En el futuro. Básicamente eso es todo el Nuevo Testamento. Y tenemos que aprender. Dios te dio una nueva naturaleza, pues ahora tienes que vivir así. Eres parte de un cuerpo y ahora tienes que comportarte así. Ya no eres de la calle como antes andabas, que autosuficiente y tú hacías lo que querías y como tú querías y así. No, ahora ya es otra vida diferente. Y es lo que enseña Pablo en todas las cartas. Ahora el dilema es si lo obedecemos o no lo obedecemos. O seguimos viviendo como vivíamos antes, como huérfanos, por decirlo de una manera. Encerrados en nuestro propio burbuja. Y aquí yo llego a la iglesia y yo quiero seguir viviendo igual. Estás en un error grave. No debemos hacer eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo estas cosas. Ayúdanos y síguenos enseñando a hacer iglesia y dando la sabiduría para poder aplicarla, por favor. Que no nos dejemos llevar por los chismes o por las cosas que otras personas pueden decir que están ahí dentro de la iglesia. Ya sabemos que hay de todo. El trigo y la cizaña están juntas, sino que nosotros lo corroboremos, que entremos realmente a hacer coinonía como tú lo mandas a hacer, siempre dándole prioridad a la sana doctrina como lo acabamos de ver. Porque esa doctrina nos tiene que llevar a accionar, a hacer las cosas, porque si no, no tiene ningún caso que tomemos estudios y hasta seminarios si realmente no estamos haciendo las cosas como tú dices que las tengamos que vivir.
Perdónanos si en algún momento no lo hemos hecho, y hoy ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestras familias, a cualquiera que haya llegado a ti, para que entienda esto y para que empiece a aplicarlo. Porque se trata de darte la gloria a ti, no de quedar bien con nosotros ni con nadie, sino que tú seas glorificado en la obediencia de lo que hacemos. Y así cuando prediquemos el Evangelio, pues las personas vean que realmente somos tus hijos, no porque lo decimos, sino porque ellos pueden ver a tu Hijo en nuestra vida. Seguimos orando por nuestros familiares cercanos y lejanos, para que tú los puedas alcanzar si es tu voluntad por medio de nosotros, o por cualquier otro hermano o hermana que les predique el Evangelio, que ellos puedan llegar, que no se mueran sin que te conozcan. Oramos por ellos y mientras hay vida y esperanza, y seguiremos orando. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.